Tenga listo el tinto que ya llegan los huevos revueltos con los detalles y entretelones del funeral de la reforma política, el primer gran proyecto que se le cae al gobierno. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Es viernes 24 de marzo. Una reforma sin lista cerrada paritaria de género no vale la pena. Y yo le pido hoy al señor ministro y al gobierno que retire esta reforma que ya... La Comisión Primera del Senado fue el escenario donde velaron y enterraron a la reforma política, la primera gran apuesta del gobierno Petro por cambiar el sistema. La reforma terminó llena de micos, como que los congresistas podían ser nombrados ministros de inmediato y les guardaban el puesto. Y al final la reforma no tuvo doliente. Pocos se adjudicaron la crianza del proyecto. Es una escena que ya hemos visto en el Congreso en la última década. Una foto que muestra que el Congreso es capaz de cambiar muchas cosas, menos la manera en que sus miembros obtienen y mantienen su propio poder. El detrás de cámaras, los datos y lo que significa la caída de la primera reforma del presidente en el Congreso nos lo trae Gerson Ortiz, el primer periodista de La Silla que repite huevo 2 días seguidos. ¿Qué más, Gerson? Repito porque hice mi propia reforma. Hola Tatiana, buenos días. En varias notas de La Silla y acá en Huevos tú contabas que la reforma se estaba llenando de micos y que así iba a ser difícil que el proyecto pasara sus 8 debates. Pero, ¿cuándo realmente comenzó a agonizar esta reforma? Tatiana, uno puede decir que la reforma quedó herida cuando llegó al cuarto debate. Eso es por allá a finales de diciembre, cuando hablábamos que ya era un arbolito de Navidad, ¿se acuerdan? Eso pasó en la Cámara de Representantes. Es que cuando 187 políticos de todos los colores y todos los sabores empiezan a dimensionar lo que se les viene pierna arriba, pues la buena onda queda a un lado. Claro. Y esa vez quedaron en evidencia muchas críticas y muchos cuestionamientos. Sin embargo, pues el gobierno en ese momento logró sacarla adelante por 2 cosas. Primero, porque pues una primera vuelta de un proyecto de acto legislativo no se le niega a nadie, mucho menos al gobierno en el primer año. Y porque pocos congresistas de la coalición, especialmente de los partidos tradicionales, pues querían chocar y cargar ese muerto tan temprano. Claro. ¿Ya? Entonces, cosa diferente a los congresistas influencers y mediáticos que sí se dieron la pela de advertir y generar todo este ambiente de animadversión contra la reforma. Mientras tanto, en el Senado, aunque ahí el proyecto pasó casi sin debate, pues entre los pasillos se empezaba a idear el plan para tumbar la reforma cuando llegara el quinto debate, es decir, cuando llegara la Comisión Primera, que fue donde ayer se le dio el RIP. O sea, era la crónica de una muerte anunciada. Hagamos el listado de esos micos que fueron llegando en los debates, en las reuniones de ponentes, etcétera. La colcha se empezó a tejer, digamos que desde que se puso la primera letra capital en el computador del Ministerio del Interior. El proyecto original apareció a finales de agosto, recogía varias promesas de campaña de Petro, lo que implicaba hacerle ajustes profundos al sistema electoral y la manera de hacer política en el país. En el papel todo cabía. Eran 16 artículos y desde entonces ya había uno que llamaba la atención. Era el del famoso y mal querido transfugismo. Y ni siquiera era un artículo, sino un parágrafo, un paragrafito, o sea, no un orangután, sino un monito tití. Y que pavimentaba el camino para que los elegidos por voto popular pudieran cambiar de partido sin tener que renunciar a sus curules como les toca hacer actualmente. Puntualmente daba una ventana de 3 meses a partir de la entrada en vigencia de la ley para que por solo una vez se pudieran inscribir en un partido diferente al que los avaló, y con eso eliminaban el riesgo de incurrir en doble militancia. Para el tercer debate ya la reforma empezó a tomar forma de zoológico, ya con micos y elefantes en la sala, eso a finales de noviembre. Y apareció el articulito para que congresistas pudieran ser candidatos a alcaldías y gobernaciones este mismo año, solo renunciando a la curul. Eso quitaba una inhabilidad de 1 año para aspirar y era muy clave para el pacto histórico que tiene sus principales figuras en el Congreso y no en las regiones. Sí. Luego también apareció el que le permitía a los congresistas pasar a ser ministros con solo renunciar a la curul, el denominado artículo Roy Barreras. Correcto. Luego el muy mediático parágrafo de las listas cerradas. Es ese que les garantizaba a los actuales congresistas ser los primeros en las listas cerradas de 2026, con lo que prácticamente aseguraban la reelección. Y ahí fue Troya, especialmente para los verdes y los congresistas influencers como JP Hernández, que hizo esa queja viral. Y para rematar, se redactó el que permitía coaliciones para todo el mundo. Actualmente, las listas al Congreso, asambleas o consejos solo permiten coaliciones entre partidos pequeños, que no superen, digamos, el 15% de representación en esas corporaciones. Lo que se proponía era que ese porcentaje del 15 pasara al 30 o en su defecto se eliminara de un solo totazo. Era un artículo que dentro del Congreso se denominó modelo pacto histórico, porque tenía el incentivo de motivar el paso de los grupos políticos de los actuales congresistas a los partidos de gobierno como los del pacto histórico, y así consolidar candidaturas conjuntas en las elecciones regionales, abonando terreno para el 2026. Bueno, pero estos micos no aparecieron por arte de magia. ¿Quiénes son los responsables de estas movidas?
El proyecto original lo firmó el ministro del Interior, Alfonso Prada. El documento tuvo el aval del presidente Petro porque lo que decíamos anteriormente recogía promesas de campaña. Y ya en la minucia de las modificaciones, de los artículos nuevos, del zoológico que se vino armando, pues hubo unas cabezas. ¿Cuáles? En el Senado los coordinadores ponentes fueron Roy Barreras, Fabio Amin y Ariel Ávila. Mientras que en la Cámara fueron Heráclito Landines del Pacto Histórico y Luis Mateus, el conservador que ahora está diciendo que deben ser oposición. Sus firmas aparecen en todas las instancias de la reforma que nos llevaron hasta el hundimiento de ayer. Además que todo eso se hizo, obviamente, bajo el visto bueno del Ministerio del Interior. Con el guiño. Y fue entre ellos, además de la presión hacia afuera, que existió este acuerdo de matar la reforma. Pero, Gerson, hacia adelante. Ya el gobierno habla de un gran acuerdo nacional para otra reforma. ¿Qué posibilidades hay realmente de que esto ocurra? Tatiana, lo que quedó claro ayer en el velorio es que hay un consenso en todos los partidos que debe haber una reforma política. El lío es cómo, ¿no? Si una de fondo que implique tocar los cimientos como el sistema parlamentario, las autoridades electorales, o una de forma que corrija o aterrice reglas de juego como las coaliciones o el boom de partidos políticos. Hacer un gran acuerdo nacional como lo planteó Prada ayer y que recoge palabras de Petro era algo que ya se venía ambientando desde el año pasado, porque eso implica hablar con las cabezas de los partidos, las organizaciones sociales, la academia, la registraduría, el Consejo Nacional Electoral, el Consejo de Estado, en fin. Y si Petro quiere seguir esa línea, pues la puede hacer y nutrirse de las múltiples intenciones de reforma que han existido, desde las que han planteado los de comunes, anteriormente los FARC, para aterrizar el Acuerdo de La Habana, hasta la que sostienen hoy los opositores. Y al final, Gerson, ¿qué reflexión haces de todo el show que ocurrió? ¿Qué dice esta caída del Congreso en sí mismo? La gran conclusión es que la clase política es incapaz de reformarse a sí misma. Son capaces de aprobarse un plebiscito, una reforma tributaria que toca a sus financiadores, una reforma a la Procuraduría que los podía joder, pero no una que les toque la manera de elegirse y de tener poder. Y de mantenerlo. Gracias, Gerson, por pasar por acá. Gracias, Tatiana, por la invitación. Y arranca el día con estas movidas. La aerolínea Ultra Air suspendió la venta de tiquetes hasta el 30 de abril por su crisis económica. La Superintendencia de Transporte ordenó 5 medidas para evitar su cierre. A sus últimos debates entra el Plan Nacional de Desarrollo, que debe ser aprobado antes del 7 de mayo. Se cayó el artículo que garantizaba la plata para el Ministerio de Igualdad de la vicepresidenta. Y Clara López y Fico Gutiérrez ya tienen sus propios partidos por orden del Consejo Electoral. Se eleva a 33 el número de colectividades que podrán competir en octubre. Todas las movidas de poder ya están al aire en lasillavacía.com, nuestras redes y en el en vivo. Y por acá, cada mañana, encuentre calientito su desayuno político favorito. A continuación, en los canales de podcast de Huevos Revueltos con Política, reciba su ñapa contra la desinformación. Soy Tatiana Duque. ¡Feliz fin de semana!